¿Por qué casi no hay cristianos aquí? ¿Por qué el cristianismo, la religión más popular y extendida del mundo, nunca logró arraigarse en el lejano oriente? La respuesta te dejará asombrado. Y es que en el año 1200 hubo algo, una decisión que fue crucial e influyó para siempre en el destino de esta fe. Hoy voy a contarte cómo una sola persona con un simple acto cambió el curso del cristianismo para siempre. Pero antes de develarte el nombre de esta figura clave, permitime presentarte a Kublai Khan. Kublai Khan fue uno de los líderes mongoles más destacados de la historia. Descendiente del famoso Genghis Khan, formó parte de una de las fuerzas más poderosas y expansivas de la historia, el Imperio Mongol. Los territorios conquistados abarcaban desde China hasta Rusia, pasando por Persia e Irak. Una verdadera locura. Los mongoles eran conocidos por su ferocidad en la guerra, pero también por su tolerancia religiosa y su apertura al comercio y la diplomacia. Kublai Khan gobernó desde su capital, Xanadu, donde recibió numerosos visitantes extranjeros, entre ellos al famoso viajero Marco Polo. Kublai Khan se interesó por las diferentes religiones que practicaban sus súbditos y aliados, desde el Islam hasta el budismo y también el cristianismo. Aunque él mismo era un seguidor del budismo tibetano, permitió la libertad de culto y protegió a las comunidades cristianas que vivían bajo su dominio. Y es que sí, había cristianos viviendo en el Imperio Mongol, pero como sucede ahora en el lejano oriente, son y eran minoría. ¿Alguna vez te preguntaste por qué esto es así? En Marcos 16:15 leemos una de las últimas instrucciones de Jesús para con sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Rápidamente el cristianismo logró expandirse hacia el oeste, hacia el occidente, territorio gobernado por el Imperio Romano de forma sostenida y constante. No importaba la persecución sufrida por parte de judíos, romanos y otros pueblos que consideraban a estos primeros cristianos como una secta peligrosa o una amenaza para sus creencias y poderes. En tan solo un par de décadas, Corinto, Roma, Éfeso y casi todas las ciudades principales del imperio tenían una eclesia, una asamblea de creyentes en Cristo. Pero la instrucción final de Jesús a sus seguidores no fue: vayan por todo Occidente predicando el evangelio. No, fue ir por todo el mundo. Sus seguidores bien lo sabían, y es por eso que algunos apóstoles como Tomás llevaron el evangelio a lugares lejanos como Persia e India, pero allí su influencia fue limitada y a menudo se mezcló con otras tradiciones religiosas y no podía perdurar en el tiempo. ¿Por qué había éxito hacia un lado pero no hacia el otro? Bueno, las razones son muchas, pero lo cierto es que este fenómeno se explica en gran medida por la cultura. Israel, a pesar de ser un pueblo con sus propias tradiciones, se encontraba bajo el dominio romano en los tiempos de Cristo. Eso hizo que, aún contra sus propios deseos, el pueblo compartiera carreteras, lenguaje, sistema legal, religioso y gubernamental con todo el resto de territorios que comprendía el Imperio Romano, facilitando de esta manera la expansión del cristianismo. Ni hablar cuando en el siglo IV se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, abarcando una gran parte de Asia Menor y Europa. Todo esto, en síntesis, facilitaba la expansión hacia el oeste, pero para el oriente la cuestión era muy diferente. La diversidad cultural y religiosa de Asia hizo mucho más difícil la adaptación y la aceptación del evangelio. En Asia había muchas religiones antiguas y arraigadas, como el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, el taoísmo y el confucianismo, que ofrecían una visión del mundo y una forma de vida radicalmente diferentes a las del cristianismo. Además, algunas de estas religiones tenían una estructura social y política muy fuerte, como el sistema de castas en la India, que dificultaban el intercambio social y la conversión religiosa. Pero si hablamos específicamente de China, del lejano oriente, la cosa es aún más compleja, porque allí predominaba el confucianismo, que no era ni es una religión simplemente, sino algo mucho más complejo. El mensaje de Confucio se convirtió en una intrincada red de filosofía, moralidad y tradición que guió la vida china durante más de 2 milenios. Desde la estructura familiar hasta la administración del Estado, las enseñanzas de Confucio impregnaron casi todos los aspectos de la vida china. Esto fue una gran dificultad para el cristianismo, y déjame mostrártelo con un ejemplo puntual. A finales del siglo XVI, misioneros jesuitas armados con una combinación de fe y curiosidad llegaron a las costas de China. Entre ellos se destacaba un tal Matteo Ricci, quien no solo era profundamente devoto a la fe, sino también tenía un respeto
y aprecio por la cultura china. Ricci y sus compañeros jesuitas adoptaron un enfoque innovador en su misión. En lugar de condenar y rechazar la cultura china, ellos intentaron comprenderla y encontrar similitudes con la fe cristiana. Ricci llegó a aprender chino, adoptó el vestuario de un letrado confuciano y escribió tratados en este idioma para explicar la fe cristiana en términos confucianos. Vio en el confucianismo un sistema ético compatible con el cristianismo y creyó que podía servir como puente hacia la verdadera conversión, hacia la fe cristiana. Pero como siempre, pasaron cosas. Porque el aspecto más controvertido de esta adaptación de estos puentes eran los ritos chinos. Ricci argumentaba que había ceremonias en honor a los ancestros y ofrendas que se le daban a Confucio que eran no prácticas religiosas, sino culturales. Por lo tanto, él creía que los conversos cristianos chinos podían seguir practicando estos ritos, estas ofrendas, sin renunciar a la fe cristiana necesariamente, como si fuesen compatibles. Esta perspectiva, claro está, no fue compartida por todos dentro de la iglesia, lo que nos da un pequeño vistazo de los desafíos e inconvenientes que el cristianismo tenía para desarrollarse en el lejano oriente. Otra de las barreras fue la hostilidad y la persecución que sufrieron los creyentes en Jesús por parte de algunos gobernantes y autoridades locales que veían al cristianismo como una amenaza para su poder o su identidad nacional. Por ejemplo, en el siglo VII el rey persa Khosroes II ordenó la ejecución de miles de cristianos nestorianos que habían llegado a Asia desde el siglo V. Más cerca en el tiempo, en el siglo XVII, el emperador chino Kangxi prohibió el cristianismo y expulsó a los misioneros jesuitas que habían entrado con Matteo Ricci años antes. Todas estas dificultades hicieron que el cristianismo tuviera una presencia pequeña, minoritaria y marginal en Asia durante casi toda la historia, sin poder establecer una iglesia fuerte y autóctona. Pero hubo una oportunidad dorada, de esas que suceden una vez en la vida y que pueden cambiar el curso de la historia para siempre. Esta oportunidad es conocida como el pedido de Kublai Khan. Como hablamos al comienzo, este líder mongol era bastante más tolerante con la diversidad religiosa que otros gobernantes asiáticos, permitiendo la entrada y la actividad de misioneros cristianos. Entre estas comunidades cristianas se encontraban los nestorianos, pero ¿qué es un nestoriano? Los nestorianos eran una rama del cristianismo, una denominación, por así decirlo, que negaba la unión de las dos naturalezas de Cristo y lo consideraba como dos personas distintas, una divina y una humana. Con nuestro lente bíblico, una herejía. Por esta razón fueron condenados por el concilio de Éfeso en el año 431, siendo expulsados de la iglesia. Refugiados en Persia, ellos fundaron la Iglesia del Oriente. Desde allí enviaron misioneros a China, India, Mongolia y otros lugares. Los nestorianos habían sido aliados de los mongoles desde tiempos de Genghis Khan, que se había casado con varias princesas nestorianas. Es así que algunos parientes de Kublai Khan, el líder de este impresionante imperio, eran nestorianos practicantes. O sea, con diferencias a nosotros, pero al fin y al cabo cristianos. Y es aquí donde sucede el hecho que cambiará la historia del cristianismo para siempre. Estos líderes mongoles intentaron establecer una alianza con la Iglesia Católica Romana, que estaba en conflicto con los musulmanes en Tierra Santa. En 1266, Kublai Khan, el líder de este increíble imperio mongol, le envió una carta al Papa Clemente IV a través de dos comerciantes italianos, Niccolò y Maffeo Polo, padre y tío del famoso Marco. En la carta, Kublai Khan le solicitaba al Papa que le enviara 100 misioneros para instruir a su pueblo en el cristianismo y le ofrecía su apoyo en la cruzada contra musulmanes. Ahora, voy a necesitar que me prestes toda tu atención. Después de 1200 años de casi no haber podido impactar Oriente, le llega al cristianismo una oportunidad dorada. Kublai Khan, el líder del imperio mongol, le pide al Papa que le envíe misioneros, sacerdotes, curas para instruir a los mongoles, a su pueblo, en la fe cristiana. Piensen un segundo en esto. China, Irak, Persia, aún el sur de Rusia y territorios históricamente hostiles al cristianismo se encontraban ahora abiertos a una evangelización, una verdadera oportunidad de oro. Pero una vez más pasaron cosas. El Papa Clemente IV murió poco después de recibir la carta y el trono papal quedó vacante durante 3 años. Cuando finalmente Gregorio X fue elegido en el año 1271, este le respondió a Kublai Khan enviándole 2 frailes dominicos, que encima se retiraron a mitad de camino por temor a los peligros del viaje. 2 frailes. Así el pedido de Kublai Khan se desvaneció
en la historia. Nunca llegaron esos 100 sacerdotes a evangelizar Mongolia. Así se perdió lo que algunos historiadores han llamado la mayor oportunidad perdida en la historia cristiana. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si el Papa hubiera respondido de forma diferente al pedido de Kublai Khan? ¿Qué habría sucedido si se hubieran enviado 100 misioneros o incluso un ejército de cruzados para colaborar con los mongoles? No puedo parar de pensar en cómo sería el mundo si el cristianismo se hubiera extendido hace casi 1000 años por China y Asia con el apoyo del imperio mongol. ¿Serían acaso China y en consecuencia la mayoría de Asia territorios cristianos? Déjame ser franco. Probablemente la respuesta a estas preguntas es no. Ok, sí, 100 sacerdotes suena mucho, pero la conversión de un país, de una nación a una nueva fe no depende solo de la cantidad de misioneros o del apoyo de un líder como Kublai Khan. Sin lugar a dudas, se necesita un profundo cambio cultural, una gran aceptación y un proceso de asimilación que lleva mucho tiempo. Piensen en todas las barreras que les enumeré antes. Por lo que incluso si los 100 sacerdotes hubieran llegado, no habrían tenido garantizada la conversión de todo un imperio grande y vasto como el mongol. Pero sí, definitivamente esta fue una oportunidad única. Lo cierto es que para estas preguntas no hay una respuesta definitiva, pero a mí particularmente conocer esta historia me ha hecho reflexionar porque quizás, solo quizás, la historia religiosa de Asia, el continente más poblado del planeta, podría haber tomado un rumbo completamente diferente si se hubiera dado un mayor diálogo entre Oriente y Occidente, si la respuesta a esa carta hubiese llegado a tiempo. Y eso me hace pensar que quizás, solo quizás, las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día tienen un impacto más grande del que podemos pensar. Y esto me recuerda a uno de mis abuelos. Sabes que él murió muy joven, de hecho antes de que yo naciera, y fue él quien introdujo la fe cristiana a mi familia. De hecho, cuando él falleció apenas empezó a ver los frutos de ver a su familia convertida, porque él era el único cristiano. Hoy que han pasado casi 30 años de su partida, sus hijos y nietos predican, pastorean y crean contenido que promueve la fe y que impacta a muchísima gente. Él no supo del impacto de sus decisiones, no pudo ver con sus ojos naturales el fruto de sus oraciones, pero wow que sucedieron. Por lo que no menospreciemos las pequeñas decisiones o esas oraciones que hacemos en secreto, porque nunca sabemos el impacto que ellas podrían tener.